Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Yo por acá conectándome. Bueno, estaba haciendo un video, un unboxing supuestamente, pero resulta de que el video no se grabó. Y bueno, igual voy a mostrarles lo que me llegó. Ahorita quiero hacer este video también para motivarles, ¿verdad? Recordarles la mega oferta de ahorita de agosto que se llama la campaña de regreso a clases. Están en descuento en AliExpress. Si vives en Estados Unidos, puedes aprovechar un descuento de hasta un 20% en cualquier producto que vayas a comprar. Si quieres comprar cosas para el hogar, ropa, accesorios, lo que sea que quieras comprar ahorita en AliExpress, pues puedes aprovechar porque está esta mega oferta de agosto. Mira, por cierto, para las que le llama la atención el anillo, lo tengo disponible en la membresía exclusiva. Y también si quieres comprar el tutorial individual, tiene un costo de $8.75 y tienes acceso siempre. Siempre, siempre. O sea que es un tutorial que te queda a ti y puedes acceder cuando tú quieras. Así que cualquiera de mis tutoriales ahorita, si tú quieres comprarlo y no eres parte de la membresía, tiene un costo de $8 con 75, ¿verdad? Entonces, si compras más de 5 tutoriales, te quedan en $8 cada tutorial. Y bueno, seguimos aquí. Voy a mostrarles, miren, estos son unas bases de aretes que pedí, que yo siempre estoy pidiendo de estas basecitas. Estas bases son de acero inoxidable, hipoalergénicas, de alta calidad. Miren qué belleza estas estrellitas también. Miren qué belleza esto. Miren qué espectacular. Es una... Miren, estas estrellitas, tú se las pones a unos aretes y quedan espectaculares. Para unos, puedes hacerlo hasta un arete sencillito. Haces una perlita, le envuelves, le engastas y es de estas que trae, mira, aquí, este ganchito, como un ganchito en esa argollita, se abre con cuidado, ¿verdad? Y ahí lo enganchas y ya tienes un diseño precioso y que puedes venderlo con facilidad, rápidamente, sin que se te quede ahí estancado, ¿verdad? Vas a tenerlo ahí por siempre y para siempre. No puedes hacer accesorios, ¿verdad? Mira, esto le da un plus a tu joyería cuando tú trabajas. Mira, con lo que son cierres ya terminados. Hay personas que no les gustan los cierres, los que es topitos artesanales, pero hay muchas que prefieren los topitos artesanales. Yo soy team topitos artesanales, que vayan los aretes con sus topos artesanales. Prefiero, ¿verdad? Pero para las que no, hay personas que no les gusta porque hay muchas personas especiales, ¿verdad? Que no, que porque no, no sé qué les pasa, pero yo tengo unas que 2 o 3 clientas que prefieren usar, que yo les ponga bases de estas, ya sea enchapadas en oro o ya sea en acero inoxidable y que sean hipoalergénicas, ¿verdad? Chapadas en oro. Estas son de excelente calidad. No te van a hacer pasar vergüenza porque no se van a pelar ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, las clientas que yo tengo que me piden con este tipo de base, me piden este tipo de base porque se bañan en el mar y qué sé yo, y esto es más resistente, ¿verdad? Y yo les digo de que, ok, pueden bañarse en el mar, pero laven sus prendas. Su joyería artesanal tienen que lavarla una vez que salen del agua. Van y las lavan bien con jabón líquido y bien enjuagaditas, ¿verdad? Entonces, porque si no las lavan, entonces no les va a durar mucho. Entonces, miren estas que tampoco pueden faltar en tu joyería, en lo que es en tu stock. Mira, esto algunas personas lo piden mucho porque les gustan los topitos así, mira, con este tipo de así, de bolitas le llamo yo. Son espectaculares, muy lindos, muy lindos. Mira, estos otros son planitos,
Mira, son planitos por acá y redonditos por acá, y llevan también ahí esto, lo que es esa argollita donde se puede colgar. Y para personas pues que le gusta también, muchas ideas puedes crear con esto, personas que le gustan aretitos chiquiticos con una perlita colgando, qué sé yo. Igual con estos de estrellas, una perlita colgando, igual con estos, mira. Puedes hacer incluso una estrella artesanal y le pones algo así, ¿verdad? Esto. Entonces ya saben ustedes que yo siempre mantengo en mi stock este tipo, porque los clientes, ellos escogen si lo quieren sus aretes con topos artesanales ya, o lo prefieren con este tipo de bases, ¿verdad? Lo que son los aretes. Miren estos corazoncitos, qué bellos, qué belleza. Miren, corazones medianos. Y por supuesto también que hay más pequeñitos. Yo te voy a dejar los enlaces de las tiendas acá donde yo compro la mayoría de las veces lo que es bases de aretes. Te lo vamos a dejar aquí en la descripción del video. Y en el canal de WhatsApp. Mira qué belleza esto. No sé si ya lo había mostrado. Esto me encanta, me fascina. Estas bases de aretes hacen ver espectacular los aretes, les cuento, o sea, les da como un plus. Pero porque pasa es que esto es muy bonito, la cámara no le hace justicia. Estas bases son muy bonitas y le da así como un plus, se ven lindas, ¿verdad? Dependiendo del diseño. Pero obviamente, miren, yo soy team de bases artesanales. Me encanta cómo se ven los aretes con sus bases artesanales. Lo que sí yo no recomiendo, como ya les he dicho siempre, es que a las pulseras les pongamos cierres artesanales. Aquí les voy a mostrar una que es la única que me quedó. Ya, bueno, gracias a Dios ya todo se vendió. Y la única que me quedó en brazalete ha sido esta. Que por ahí ya, me imagino, Dios primero también se va. Normalmente piden las cosas de 2 o 3 cuando es al mayor. Entonces, y por ahí, bueno, siempre hay que mantener en stock, ya saben. Hay que tener mercancía elaborada, mercancía hecha. Así que tengo que ponerme pilas a elaborar para después no estar en corredera. Así que más bien de esta tengo que hacer unas 2 más. Hice el tutorial ahí en Maite Lovers. Está listo el tutorial de este brazalete. Miren, está totalmente disponible para todas el tutorial de este brazalete. Aquí le puse dijes artesanal, dijes acero inoxidable. No choquea el color. El color no es igual, obviamente, al alambre, pero la verdad es que sí le hace juego. O sea, no se ve, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en la cámara, pero no se ve nada mal el color de los dijes. Miren qué lindo estos dijes. Aquí se los voy a dejar también los enlaces de las tiendas. Entonces vean, voy a esto. Este lleva un cierre de acero inoxidable. Miren, no recomiendo ponerles pues cierres artesanales porque le quita valor a la prenda. Y este tipo de terminaciones hace que pues, esa oportunidad de poder dar al precio que realmente es, el precio justo, el precio que realmente tiene este brazalete, ¿verdad? Entonces, el artesanal es muy lindo, pero la verdad, en mi opinión, le quita valor. También no dura mucho, se pelan muy rápido por la fricción o por el roce que tiene con las mesas o qué sé yo. Así que bueno, eso es lo que siempre yo les recomiendo por experiencia propia, ¿verdad? Solamente es mi consejo, cada quien decide lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, mis alambres, vean, chapados en oro de alta calidad. Tengo años trabajando con ellos, se los recomiendo 100%. La verdad es que ha sido increíble el nivel donde me ha llevado, ¿verdad? El haber empezado a trabajar con este tipo de alambres y materiales también. La gente está encantada con mi forma de realizar las joyas, con mis acabados y también con las terminaciones. Les encanta que les pongo
cierres, ya sea chapados en oro o acero inoxidable. Eso a la gente le ha encantado porque también son de alta calidad. Así que bueno, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Cualquier consulta me escriben a mi WhatsApp, que yo con gusto por allá les atiendo. Bueno, besitos, besitos. Y bueno, aprovechen las promociones. Por acá les dejamos los códigos para que aprovechen todos estos descuentos de la super oferta de AliExpress ahorita en agosto. La mega oferta de agosto de AliExpress. Besitos.